Muy buenos días, hermanos. Seguramente ustedes me están viendo domingo en la mañana o al menos de aquí en adelante. Estamos de nuevo por este medio, pero mañana, si Dios lo permite, sería hoy domingo, estaríamos a las 10:30 de nuevo reunidos en forma presencial en la dirección de nuestra iglesia en la calle Bustamantes 535. Bien, quiero en esta oportunidad hablar del plan de Dios. En estos días pasados, por las actividades de Navidad que han tenido las distintas iglesias, incluso la nuestra, donde hemos tenido musicales o obras teatrales donde hablan de cómo el Señor Jesús vino, cómo se fueron dando las cosas en aquellos tiempos, cuando el Señor, nuestro Dios, envió al Salvador. He estado viendo, como les decía, algunas actividades algunos shows musicales, teatro, y todo esto me llevó a pensar en el plan de Dios, en el plan que Él tuvo y tiene para la humanidad, para el hombre caído. Entonces me fui allá al principio, cuando Dios había creado todas las cosas, y cuando después de haber creado toda esta creación hermosa, creó también al hombre. Y nos cuenta la Biblia que el Señor creó el paraíso terrenal, ese lugar que se llama Edén, un lugar seguramente maravilloso, excelente. Pero el hombre era la perla de su creación, era lo más importante, lo que él había hecho. Y entonces Dios dispuso poner en aquel huerto, en aquel Edén, a esta creación hermosa que había creado, valga la redundancia, que era el hombre y su mujer. Y el hombre allí tenía dos opciones: obedecer a Dios o desobedecer. Y lamentablemente el hombre desobedeció. Nos cuenta la Biblia en Génesis 13 que Dios dijo al hombre: por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. El hombre decidió obedecer la voz de su mujer, de su compañera, antes que la voz de Dios. Y cuando ocurre allí, muy al principio, Dios idea un plan. Plan de Dios para la redención del hombre que acababa de caer en pecado y consecuentemente en la condenación. Y entonces vemos casi en una nebulosa cómo Dios comenzó a planear cómo iba a ejecutar este plan para la redención del hombre. Nos dice en 3:15 de Génesis, le dice a la serpiente, que era quien había engañado previamente a la mujer y la había hecho caer también en desobediencia. Le dice Dios a la mujer: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí ya vemos que Dios idea un plan. Y claro, hoy nosotros, después de mucho tiempo, después de los siglos, y porque Él nos lo ha revelado, comenzamos a darnos cuenta cómo Dios empezó a idear el plan a través del cual iba a redimir el hombre.
le dice, habla con la serpiente y le dice que después de todo era el enemigo eterno de nuestras almas. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer sentencia a Dios que iba a herir en la cabeza a la serpiente o a la descendencia de la serpiente. Y tú, le dice a la serpiente, le herirás en el calcañar. Vean, yo he vivido mi niñez en el campo y esto lo he visto de muy cerca. He visto cómo la serpiente ataca y casi siempre lo hace en el calcañar, en el talón del hombre. Y también aprendí que a la serpiente hay que atacarla por la cabeza. Atacándola por la cabeza, tenemos la batalla ganada contra ella. Así lo ideó Dios desde un principio. Y entonces la historia del hombre continúa con sus altos y bajos. Continúa a través de la historia. Y vamos a ver que hubo hombres y mujeres malos que idearon planes macabros y los ejecutaron. Pero también hubo hombres y mujeres de Dios, íntegros, fieles, temerosos, reverentes, obedientes hasta las últimas consecuencias. Y es a través de ellos, de estos hombres y mujeres, que Dios venía anunciando su plan, el que había ideado desde un principio y que Él no había olvidado a pesar de todo lo que sucedía, a pesar de que el hombre seguía desobedeciendo, seguía alejándose de Dios. En Isaías, capítulo 9, lo vemos mucho más claro que en otros pasajes, porque si estudiáramos y leyéramos la Biblia con detención, vemos que la figura del plan de Dios estaba en muchas oportunidades, en muchas vivencias del hombre. Allí en el arca de Noé es el símbolo de Cristo, nuestro Salvador. Se salvaron solamente quienes entraron ahí, 8 personas. Si viéramos en el Cordero Pascual allí en Egipto, esa era la figura de Cristo y se salvaban solamente aquellos que estaban cubiertos con la sangre del Cordero. También lo podemos ver en la figura de Isaac, el hijo de Abraham, que él, su mismo padre, lo iba a sacrificar. Era figura de Cristo, estaba sobre el altar. Y ya hemos dicho otras veces que Isaac se salvó, pero Cristo no. Él fue sacrificado en el altar de la cruz. Y así podríamos seguir viendo muchos ejemplos, muchas figuras de Cristo. Es que el plan de Dios es que Dios no había olvidado su plan, como lo dije anteriormente. Y entonces llegamos a Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 6, leemos esta palabra profética, dicha por el profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como que a medida que pasa el tiempo, Dios va revelando en forma más clara
el plan que tenía para el hombre. Era un plan que ni siquiera ellos, los profetas que hablaban de esto, no lo entendían. Cuando Pedro escribe su primera carta, en el capítulo 1, dice así Pedro, en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas hablaban de este plan de Dios, pero no lo entendían. Anhelaban saberlo, escudriñaban las Escrituras y solo se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Este plan que Dios había anunciado. Y al final hemos leído que los ángeles, los mismos ángeles, anhelan mirar sobre estos temas, sobre este plan que Dios había ideado allá en el huerto cuando el hombre pecó. Y así pasando el tiempo, y Dios no había olvidado el plan que había ideado para la salvación. Llegó el momento y el plan de Dios se cumplió al pie de la letra, como Él lo había ideado y lo había prometido. Leemos en Gálatas, capítulo 4, y el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese plan se cumplió en el tiempo de Dios. Después leemos en Lucas, si queremos comprobarlo, si queremos leerlo una vez más, seguramente lo hemos leído muchas veces. En el versículo 4 de Lucas 2, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron los días en que se debía llevar a cabo el plan de Dios. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. De esto es lo que habla Gálatas, capítulo 4, donde hemos leído. Cuando llegó el tiempo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo de los planes de Dios, su hijo primogénito nació de la Virgen, por obra del Espíritu Santo. La historia ya la conocemos, una hermosa historia. Y aquí se cumple, si se quiere, la primera etapa, si pudiéramos hablar así, del plan que Dios había ideado para redimir a la criatura, a lo máximo que Él había creado y que había caído en pecado. Porque también hubo quienes se opusieron al plan de Dios. Sí, entre esos hombres y mujeres
malos algunos de ellos, se opusieron al plan de Dios. Ustedes sabrán la historia de Herodes cuando se enteró que los magos habían vuelto por otro camino. Enseguida ideó un plan macabro para frustrar el plan que Dios tenía. Nos leemos en Mateo 2:13, después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y en el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores. Aquí hay un hombre malo que intenta frustrar el plan de Dios. Pero qué tonto que es. Dios había ideado el plan de salvación y nadie ni nada lo iba a frustrar. Nadie lo iba a detener. Leemos también que hubo uno de los 12 apóstoles, el gran apóstol Pedro, también quiso oponer, si lo leemos en el capítulo 16 de Mateo y el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de las naciones, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí está el Señor Jesús hablando del plan, explicándole cómo se iba a llevar a cabo. Estaba muy próximo a cumplirse. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El plan de Dios era que Cristo, nuestro Salvador, debía morir en la cruz. Y Pedro, claro, tal vez en su inocencia, tal vez por el gran amor y aprecio que tenía por Jesús, quiso detenerlo. Pero tampoco él lo logró. El Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira en las cosas de Dios. Las cosas de Dios estaban puestas, la mira de Él y también la de nuestro Salvador, en el plan que Él había ideado, que Cristo debía morir por usted y por mí. Ni Pedro lo iba a impedir. Y así también cuando Él estuvo en la cruz, digo estuvieron porque había 2 más crucificados a su derecha y a su izquierda, pero los que pasaban por aquel lugar y los sacerdotes le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Desciende de la cruz? ¿Y si Cristo hubiese descendido? El plan de Dios para mi salvación y la suya no se hubiese llevado a cabo. Pero Cristo murió allí en la cruz. Uno de los que habían sido crucificados por malhechores a su lado también le dijo, sálvate a ti mismo y a nosotros y desciende de la cruz. Pero él había venido para cumplir el plan de Dios. Y así fue que el plan de Dios se consumó. Leemos en Juan capítulo 19 y el versículo 18.
Y allí le crucificaron. Y con él a otro, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pero esta frase me interesa y la tengo subrayada en mi Biblia. Y allí le crucificaron. Y en el versículo 30 leemos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta frase, estas palabras de él: consumado es. Consumado es el plan de Dios. Lo había ideado hacía mucho tiempo, luego que el hombre cayó en pecado, allí en el huerto de Edén. Y la historia del hombre fue escribiéndose hasta que Jesús nació de la Virgen María en los tiempos de Dios. Y llegó a este momento en que allí le crucificaron, y allí en la cruz él dijo: consumado es. Gloria a Dios, porque su plan se consumó. Glorioso día aquel. Desde ese día, desde que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, desde ese día en adelante podemos decir que el plan de Dios, que el plan de salvación para la redención del hombre caído se cumplió. Y entonces sí, se escribió Hechos capítulo 4 y versículo 12, donde leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, no hay otro nombre en el cual se haya cumplido el plan de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces en este día podemos predicar, podemos decirlo a los cuatro vientos, podemos decirlo en voz alta, con toda firmeza, con toda seguridad, de que en la persona y en la obra de Jesús, el Hijo de Dios, el plan se cumplió. Y hoy, en este día, damos gracias a Dios, damos gloria y alabanza a su nombre, porque el plan que había ideado se consumó, se cumplió. Hizo el círculo perfecto en la persona de nuestro Salvador Jesús. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga a la iglesia y a todos quienes pudieran estarme escuchando. Y sepamos de seguro que en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre y en la persona de nuestro Salvador Jesús. Amén.